Hola, buenos días. Yo creo que podemos empezar ya. Bienvenidos a esta jornada de apoyo para solicitantes de K240, de la acción K240. En realidad, estábamos esperando solamente a tres de vosotros. Veo aquí en pantalla a Pedro Jurado, de Andalucía. Buenos días, Pedro. Eh, Buenos días. Hola, Pedro. También creo que ha entrado Juan Antonio Molina de la región de Murcia. Juan Antonio, ¿estás Sí, por ahí? sí, Hola buenos Juan días. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Y esperábamos también a Javier González de Castilla y León. No sé si ha entrado ya. No. Mira, aquí está. Aquí está Javier. Eh, Hola Javier. Eh, Hola Javier. Estás con el micro Sí, ahora, ahora. ahora estamos bien. Sí, ¿Qué buenos tal días. Javier? ¿Qué tal? Pues nada, estaba saludando al resto de compañeros, a Juan Antonio Molina de la región de Murcia, Pedro Jurado de Andalucía. Bueno, de momento es que sois los tres únicos que os habéis un poco Nos hemos lanzado. atrevido. Sí, Javier, yo vi que vuestra solicitud estaba ya un 50 y tantos por ciento, Sí, o por ahí, estaba ya bastante avanzada. Juan Antonio de Murcia. Vi que habíais abierto una solicitud, pero estaba todavía al 0%. Entiendo que queréis seguir para adelante, ¿no? Y presentar la sí, solicitud. sí. Nosotros que aquí desde la región preparamos primero un borrador, hacemos tablas Excel y luego ya cuando lo tenemos ya todo bien claro, hemos contactado con todos los países, hemos hecho las reuniones, hemos ya dividido todas las tareas y tal. Luego ya nos ponemos una semana intensamente ya a redactarlo todo. Vale, vale, era por asegurarme. Sí, sí, va Y adelante. estupendo, genial. Y Pedro Jurado, vosotros, bueno, estuve hablando con, ¿quién fue? ¿Con Con quién Antonio. hablé? Con Antonio, efectivamente. Y ya me dijo que en un principio habíais pensado en presentar una solicitud por la delegación de Huelva y otra por la de Granada, pero que al final ibais a presentar la solicitud conjunta, digamos, en nombre de la Consejería de Educación. ¿Vale? Bueno, en un principio son los tres de los que tengo noticias que vais a presentar una solicitud. Del resto, pues o no tenemos noticias o, bueno, como por ejemplo en el caso de Canarias, han dicho que de momento van a ir como socios, que es otra opción, claro, pero que, bueno, por cuestiones administrativas internas y tal, no iban a poder presentar una solicitud. Entonces, bueno, pues nos acompañan también, bueno, parte del equipo de K2, casi todo el equipo. Aquí, bueno, yo soy Jorge Madrid, ya la mayoría ya me conocéis, soy el jefe del área de asociaciones para la cooperación y os presento a Ana Sánchez, que es la jefa del servicio. Buenos Y días. hola Ana. Y también nos acompañan tres de los asesores técnicos docentes de este área, que son Violeta Alarcón, Soraya Morales y Mónica Breva. Em, Bien, vamos a empezar con una presentación que queremos que sea lo más breve posible para recordaros los puntos más importantes que hay que tener en cuenta para presentar una solicitud de K240. Entonces voy a dar paso a nuestra compañera Mónica. Mónica, ¿estás por ahí? Espero que no te haya sido. Hola, buenos Ah, días. vale, Aquí vale. estoy. Aquí os presento a Mónica. Pues nada, vamos a hacer este rápido recordatorio, ¿vale? De en qué consiste, cuáles son las condiciones de presentación de K240, ¿vale? Y luego ya, cuando terminemos, pues vamos a centrarnos en intentar resolveros las dudas que tengáis, ¿vale? Mónica, cuando quieras. A ver, comparto. Espera, a ver.
¿Me veis bien ahora? Sí. Sí. Vale. Bueno, pues vamos a empezar. Como ha dicho Jorge, buenos días. Muchas gracias también por asistir a estas jornadas y por el interés en esta nueva acción K240. Vamos a hacer una breve introducción. Muchos, me imagino que algunos de vosotros ya estuvisteis en el speed dating que hicimos en diciembre o en algunas jornadas, con lo cual, y además, si, como ha dicho Jorge, ya habéis comentado, ya tenéis las solicitudes adelantadas, pues ya tenéis mucho conocimiento de K240. Pero bueno, vamos a empezar rápidamente para luego pasar a preguntas y posibles dudas. El objetivo de la sesión es presentar de forma clara en qué consiste esta acción, cómo se estructuran los proyectos y qué aspectos principales tienen que tenerse en cuenta a la hora de presentar la propuesta. Para organizar la presentación vamos a abordar 4 aspectos principales: introducción a la acción K240, estructura de actividades de los proyectos, participación y composición del consorcio y condiciones de la convocatoria. ¿Me oís bien? Sí, yo te digo bien. Sí, se oye bien. Vale. Vale, para empezar también recordaros que el material de consulta para las asociaciones europeas para el desarrollo escolar K240 la encontraréis en la guía del programa, dentro de la acción K2, de las páginas que va desde las páginas 249 a 285, pero más específicamente desde las páginas 279 a 285. También tenéis aquí el Handbook on the Lump Sum Funding Model. Y en la página del SEPIE tenéis también todo el material de apoyo que podéis necesitar. Vale, pues empezamos ya con por qué las asociaciones europeas para el desarrollo escolar. Sabéis que los centros escolares están a la vanguardia de la configuración y de las generaciones futuras para que adquieran capacidades básicas, aprendan sobre la Unión Europea y sus valores y convertirse en ciudadanos activos dentro de una sociedad inclusiva. Entonces, a través de los proyectos transfronterizos, los centros escolares pueden enseñar los valores europeos no solo desde la forma teórica, sino también a través de la práctica y a través de interacciones con homólogos europeos en otras situaciones de inversión y en otros lugares. Por lo tanto, las escuelas desempeñan, o sea, los centros escolares desempeñan un papel clave en la formación de estas futuras generaciones. Los proyectos transfronterizos permiten que el alumnado experimente estos valores europeos. Estos proyectos apoyan la innovación estratégica y el intercambio de buenas prácticas y, a su vez, pues las políticas europeas y el espacio europeo de educación pues están en movimiento y comparten pues, las sinergias. Los objetivos principales de las asociaciones europeas para el desarrollo escolar sería fomentar una mayor cooperación transfronteriza y movilidad entre centros educativos europeos, mejorar la calidad del aprendizaje y de la enseñanza en las escuelas mediante la cooperación internacional, reforzar la capacidad institucional para ampliar esta movilidad educativa e impulsar la innovación en las prácticas de la educación escolar aplicando los resultados de proyectos transnacionales de éxito. ¿Cuáles son los beneficios pues, de estas asociaciones europeas? Serían abordar los retos a los que se enfrentan las escuelas que están con proyectos de Erasmus+, construir asociaciones sólidas y duraderas, implementar intercambios de personal de alto impacto, que no solo tenga impacto cuando esté en marcha el proyecto, sino que sea de larga duración y alto impacto, gestionar la mejora de la administración de los proyectos Erasmus+, trabajar juntos en prioridades y necesidades pedagógicas y generalizar Erasmus Plus haciéndolo impactante para todos. Como digo, que no solo tenga impacto durante el desarrollo del proyecto, sino que sea ya a largo plazo. Vamos a pasar a la estructura de actividades de los proyectos. Las actividades se desarrollan en 2 categorías. La categoría 1, que sería mejorar la calidad, cuyo objetivo sería mejorar la calidad del aprendizaje y la enseñanza en los centros escolares. Y la categoría número 2, que sería desarrollar capacidades para la cooperación transfronteriza en la educación escolar.
En estas dos categorías hay varias tareas. El mínimo por proyecto son 3 actividades que pueden ser 1 más 2, o sea, una tarea de la categoría 1 y 2 de la categoría 2, o 2 de la categoría 1 y 1 de la categoría 2, pero en total tendría que ser 3 actividades, más los paquetes de trabajos obligatorios. Los paquetes de trabajos obligatorios sería la gestión del proyecto, después el paquete de trabajo 2, que tendría la tarea 1, que sería elegida por los socios. El paquete de trabajo 3 también sería la tarea 2 elegida por los socios, sería opcional, como digo, 1 más 2 o 2 más 1, de la categoría 1, de la categoría 2, y por fin el paquete de trabajo 5, que también sería obligatorio, que sería el plan de impacto a largo plazo. Vamos a desarrollar un poquito más cuál es la categoría 2 y qué tareas podría incluir. Como hemos dicho, la categoría 1 embarca la mejora de la calidad del aprendizaje y enseñanza en centros escolares y se pueden desarrollar tareas de enseñanza y aprendizaje innovadores, que se trata de diseñar y probar actividades de aprendizaje y métodos de enseñanza innovadores que se centren en temas relacionados con las prioridades políticas de la Unión Europea en el sector de la educación escolar. Pues desarrollo de las capacidades básicas, aprendizaje sobre la Unión Europea, valores, ciudadanía activa, valores europeos y el aprendizaje en otro idioma que no sea, en otra lengua que no sea la propia. También se pueden desarrollar tareas que tengan que ver con la enseñanza colaborativa. Es decir, preparar conjuntamente contenidos didácticos y aplicar la enseñanza conjunta por docentes de diferentes países europeos. Aprendizaje entre iguales y mentoría, en las que se pueden diseñar y probar actividades de aprendizaje entre iguales mediante aprendizaje por observación, que sería el job shadowing, mentoría, en los que participen docentes y directores de centros escolares y responsables políticos de diferentes países. También tareas en las que se trabaje el tema de gestión de la sustitución del profesorado y gestión de recursos a nivel local o regional para desarrollar y coordinar mecanismos a nivel local o regional que pongan en común los recursos del profesorado y facilitar la sustitución de este profesorado que participa en las movilidades de aprendizaje escolar. En cuanto a la categoría 2, se trataría del desarrollo de capacidades de la cooperación para la cooperación transfronteriza en la educación escolar. Aquí nos encontramos con otras tareas que serían la estructura de apoyo y experiencia, en la que se crea una red de coordinadores de movilidad específicos, puntos de contactos, oficinas internacionales que permitan la puesta en común de los recursos a nivel local o regional. También tenemos otra de las tareas sería la integración de actividades transfronterizas, en la que se normalizan los procedimientos y la integración de las normas de calidad europea y nacionales para las movilidades para el aprendizaje, en la que se identifiquen barreras administrativas y se sensibilicen a los responsables educativos políticos sobre los beneficios de dichas movilidades y la cooperación transfronteriza para el aprendizaje a nivel escolar. También otra de las tareas sería la prueba de ventanas de movilidad, en las que se integrarían periodos de movilidad en la práctica habitual del centro educativo, respetando pues, las vacaciones del centro, las fiestas locales y todo esto. Después estaría el reconocimiento de los resultados del aprendizaje, en las que se promoverían establecimientos de acuerdos de reconocimientos transfronterizos. El reconocimiento del trabajo del proyecto realizado por el personal, en la que pues, de la misma forma se promovería el establecimiento de acuerdos para reconocer el trabajo en esos proyectos que realiza el personal, el desarrollo de capacidades mediante formación, en las que se formaría a directores escolares y personal en el diseño e implementación de proyectos para que a su vez formaran al personal del centro pues en la gestión de cómo la vida de un proyecto, pues cómo escribirlo, cómo llevarlo a cabo, etc. Pasamos ya a la parte 3, que se centra en la participación y composición del consorcio. Y bueno, ¿quién puede solicitarlo? Pues
tiene que ser una autoridad local o regional o un organismo de coordinación escolar establecido en un Estado miembro de la Unión Europea o en un tercer país asociado al programa. ¿Quién puede participar? Pues puede participar escuelas de educación infantil, primaria o secundaria, autoridades educativas locales o regionales u organismos de coordinación escolar, asociaciones de profesores, directores de centros escolares y personal de educación escolar, asociaciones de padres y otros actores del sistema de educación escolar. Pero cada país definirá las organizaciones elegibles y en esta otra diapositiva tenéis la captura de pantalla en la que es la página del SEPIE en la que en los programas y organizaciones admisibles es un PDF, en asociaciones europeas para el desarrollo escolar podréis encontrar la elegibilidad de las organizaciones con las que decidáis participar. En la tabla 3, que son las asociaciones admisibles de otros agentes involucrados en el sistema educativo, sería opcional. Podéis consultar, es la página 3 de este documento que os he citado. ¿Cuántas organizaciones pueden participar en un proyecto? Pues un mínimo de 6 organizaciones de 2 países diferentes, es decir, 2 países diferentes, una autoridad educativa de cada país y 2 centros escolares de cada país. El país A sería el coordinador, que sería la autoridad educativa local o regional u organismo de coordinación escolar de la categoría 2, más al menos 2 centros escolares. Y opcionalmente otras autoridades o centros escolares, que sería la diapositiva que hemos pasado anteriormente. El país B sería al menos una autoridad educativa regional u organismo de coordinación escolar de la categoría 2, más al menos 2 centros escolares y después opcionalmente otras autoridades, centros escolares u otras organizaciones. Y ya por último, un país opcional, adicional, y para estos no existen mínimos en cuanto al número o tipo de organizaciones posibles. Pasamos ya a las condiciones de la convocatoria. Sabéis que las solicitudes deberíais presentarlas antes del 9 de abril del 2026 a las 12 horas Bruselas, mediodía, que la fecha de inicio del proyecto sería el 1 de octubre del 2026 y la duración serían todos de 36 meses. La dotación sería de 400.000 euros a tanto alzada. Y bueno, los criterios de evaluación cuando se presenta la solicitud se valora la pertinencia al proyecto, la puntuación máxima sería 15 y el umbral mínimo 8, la calidad del proyecto sería un total, la puntuación máxima sería de 30 y un mínimo de 15, la calidad de la asociación de los mecanismos de cooperación 20 y un mínimo de 10 y el impacto 35 y un mínimo de 18. Por lo tanto, el umbral mínimo para aprobar la solicitud sería de un 70 en total y al menos la mitad de la puntuación de cada criterio. Bueno, intento hacerlo lo más rápido posible porque entiendo que si estáis ya presentando una solicitud, todo esto lo tenéis claro. Ahora pasaremos al turno de preguntas para poder resolver posibles dudas que tengáis, pero sabéis que en cualquier momento existe el buzón de asociaciones K240 donde podéis escribirnos con posibles dudas, etcétera. El remitente debería de ser el responsable legal o la persona de contacto y en el asunto sí que tendríais que poner el número de proyecto. Muchas gracias y pasamos al turno de preguntas. Gracias, Mónica. Bueno, hemos ido así un poco deprisa porque entendíamos, como ha dicho Mónica, que esta información ya os la hemos pasado, habéis estado mirando. ¿Puedes dejar de compartir, Mónica? Sí. A ver. Vale, así mejor. Gracias. Pero bueno, si hay algo de lo que ha estado diciendo Mónica que Javier, Juan Antonio o Pedro no tengáis claro y queráis que os aclaremos, este es el momento ahora. Hemos ido así un poco deprisa por no enfatizar demasiado, cosa que seguramente ya sabíais, pero a lo mejor se os ha quedado algo en el tintero. Así que cualquier duda o consulta que os quede,
eh, sea de la presentación que ha hecho o de otras cosas que os estén surgiendo ahora a la hora de redactar la solicitud, de estar planificando cosas, porque, bueno, esta jornada de hoy era simplemente para apoyaros, para ayudaros. Ya veis que sois muy poquitos y posiblemente si presentáis solamente vosotros la solicitud y la solicitud saquéis menos de 70, pues casi seguro que no vais a tener competencia. Entonces, nos interesa mucho que nos trasladéis cualquier duda que tengáis. Así que, si queréis, podéis abrir el micrófono y participar cuando queráis. Sí, bueno, nosotros ya estamos en el 67% de la solicitud, nos quedan datos de socios, etcétera, que nos tienen que mandar. Y así lo que más nos surge dudas es el tema de la distribución del presupuesto. Ujú. Entonces, entendemos que el paquete uno y el 5 el peso presupuestario recae sobre todo en las administraciones educativas, pero no sé si tenéis alguna pauta respecto a la distribución en centros educativos, por ejemplo. Entiendo que Mm, tiene que haber una partida presupuestaria respecto a todos los paquetes para cada uno de los socios, o puede haber un paquete en Bueno, el que no depende. reciban presupuesto. Depende de las actividades en las que vayan a participar el resto de los socios. Por ejemplo, si se van a hacer, evidentemente, si esos centros escolares que tenéis como socios van a llevar a cabo movilidades para probar eso que queréis probar, pues evidentemente van a necesitar fondos. En Sí, fin, eso todo, estaría cubierto. Pero, claro, por ejemplo, todo, en gestión no sabemos si no asignarles una partida presupuestaria, aunque sea simbólica, por no dejarles ese paquete de trabajo, digamos, a 0 euros, o si hay alguna pauta desde el SEPIE que no, 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 vale, no no hay hay, ninguna pauta, no hay quiero ningún decir. mínimo, ninguna referencia. Así que No, ya la luego penalizar gestión, la o sea, evaluación. la pauta es que realmente repartáis fondos a quien lo va a necesitar y para lo que lo vayan a necesitar. Quiero decir, pues si Ujú. ellos van a necesitar, imaginaos, eh, en gastos de gestión, pues, si queréis podéis meter ahí los seguros de viaje y pues si eso lo van Vale. a Ujú. gestionar, por ejemplo, los centros educativos, pues le podéis transferir los fondos que necesiten para... En fin, es un ejemplo, ¿eh? Sí, Pero sí, vale. todo depende de qué actividad vayan a hacer y de si realmente esos socios van a gestionar o no van a gestionar. Eso, Vale. Ujú. eh, en fin, los evaluadores lo que tienen que entender es por qué lo repartís de la manera que lo repartís. Claro, no tendría sentido que le dierais, yo qué sé, eh, X cantidad de euros a algún socio y no expliquéis por qué. Sino, bueno, por quedar bien, por no hacerlo todos nosotros. Bueno, pero ¿quién va a hacer las actividades? ¿Quién las va a gestionar? Esos son los Ujú. que necesitan Vale, los perfecto. fondos. Luego, siempre que lo expliquéis en la solicitud y el evaluador lo entienda, pues el criterio está Está bien, está bien. Vale, de acuerdo. bien, eso, Ujú. bien tomado, digamos. La decisión estará Ujú. bien tomada si se explica bien. Aquí me justifica. Muy Vale. bien. Qué más dudas tenéis? ¿Qué más cosas os surgen? Cualquiera de los tres, ¿eh? Javier, Juan Antonio o Pedro. A mí, Jorge, se me plantea una duda porque no sé si es necesario hacer una correlación directa entre cada paquete de trabajo y una de las tareas. O puede haber un paquete de trabajo que englobe varias tareas. Eh, a ver, se entiende que debe haber, claro, esto yo no me lo había planteado, pero, hombre, en un principio están las dos obligatorias Sí, y luego las tareas, o sea, perdón, los paquetes de trabajo que vosotros consideréis. Si vosotros queréis incluir varias tareas dentro de un mismo paquete de trabajo porque veis que está interrelacionado, yo no recuerdo que en la guía
ponga que obligatoriamente cada tarea tiene que ser un paquete de trabajo. No, que yo recuerde, habla de los paquetes de trabajo obligatorios y el resto de paquetes de trabajo. Cómo los organicéis, es decir, tampoco hay que forzar una separación si vosotros veis lógico que hay un paquete de trabajo que debe compaginar varias tareas, claro. No hay. Entiendo que no hay problema en eso, siempre que se cumpla mm, o sea, que tengáis separados, eso sí, los dos criterios obligatorios, que son el de gestión y el de impacto. ¿Eh? Ya veis que el impacto es lo más importante de estos proyectos. ¿Eh? Veis que se le da 35 puntos en la solicitud. Desde luego, en CADOS nunca a un criterio se le había dado tanta puntuación. Lo máximo que habíamos visto era 30. A este se da 35. Y está claro lo que la Comisión Europea está buscando, ¿vale? Está buscando que haya un impacto real, real. El otro día teníamos una reunión y efectivamente, eso es lo que comentábamos. Este tipo de proyectos, si luego eso no tiene una repercusión en los centros educativos, será un fracaso de proyecto. Así de claro. Será un fracaso de proyecto. Por eso el impacto es tan importante. Esto es una manera de, digamos, de que os comprometáis las consejerías de educación, en este caso, a, eh, a que realmente esto que estáis probando luego lo pongáis en práctica, porque si lo probáis y luego no ocurre nada, pues muy bien, se ha probado algo fallido y son 400.000 euros que a lo mejor que se tiran. Luego, eso no es lo que quiere la comisión y por eso le da tanta importancia al impacto, ¿vale? Y a ese compromiso que espera de vosotros para que realmente llevéis a cabo mm, lo que os comprometéis a hacer. Evidentemente, durante 3 años vais a probar cosas que luego veréis que algunas a lo mejor no funcionan del todo bien y probáis de otra manera, pero que al final, después del proyecto, en vuestras consejerías se note que hay un cambio respecto a la gestión de los proyectos Erasmus. Eso es el sentido de estos proyectos. No tiene ningún otro. No tiene ningún otro. O sea, el sentido último no es las movilidades, evidentemente. Para eso ya están los proyectos de cada uno. Es la gestión de las movilidades, ¿vale? Que se os facilite a a las autoridades educativas y sobre todo a los centros educativos que se encuentran con las dificultades, que no hace falta que os cuente porque las conocéis vosotros de primera mano, ¿vale? Se encuentran con una serie de dificultades que son las que quieren, las que la Comisión Europea quiere ayudar a resolver con estos proyectos, ¿vale? Luego, de ahí la importancia del impacto y mm, que sea obligatorio un paquete de trabajo de impacto. Y ya sabéis que va a ser lo que más se valore. Luego tened eso muy en cuenta, ¿vale? Más cositas. Te leo, Jorge, el párrafo de la guía que a mí me ha suscitado la duda. Vale, Lela. En la descripción del proyecto dice, cada paquete de trabajo de ejecución consta de un conjunto de actividades que conducen a la realización de una de las tareas descritas anteriormente. Por eso me ha suscitado la duda si tiene que haber una tarea por paquete de trabajo. Ya, pero hombre, yo lo que entiendo es que no puede haber un paquete de trabajo que no esté relacionado con alguna tarea. Pero de ahí Pero, no deduzco que, aunque vosotros consideréis que hay tareas que las podéis juntar en un mismo paquete de trabajo, eso no se puede hacer. no. ¿Vale? Yo, No sé si si sirve de aquí. ayuda, Sí. en nuestro caso sí que hemos metido en un paquete de trabajo referencias a actividades de diferentes tareas. Porque, por ejemplo, si el paquete de trabajo es implementación genérica, Mm, pues habrá actividades relacionadas con la internacionalización, bueno, eso temáticas es. diferentes, tareas distintas, porque si no, en una limitación, al final, si son 5 paquetes de trabajo, el 1 y el 5, digamos, están definidos y solo tenemos 3 paquetes de trabajo en medio, limitaría mucho, sería, digamos, mi opinión, meterlo con calzador. Y yo no he visto ninguna referencia
a que cada Claro. paquete de trabajo haga referencia a una única tarea. Claro, yo lo entiendo como lo hemos dicho, es decir, que no puede haber un paquete de trabajo que no esté relacionado con alguna de las tareas. Es decir, que lo que podéis hacer está muy limitado por ese listado que hay. No os podéis inventar un paquete de trabajo de otra cosa que no corresponde con ese tipo de proyectos, ¿vale? Luego, entiendo eso, que cada paquete de trabajo tiene que ir ligado a una o varias de las actividades con el mínimo que ya hemos comentado de 1+2 o 2+1, ¿vale? Pero no pueden ir todas las actividades, todas las tareas que llama la guía enfocadas al mismo tipo. Tienen que cubrirse de los dos grupos, ¿vale? Eso tenedlo en cuenta porque eh, va a ser necesario. O sea, como no metáis actividades de los dos bloques, esa solicitud se va a tener que rechazar porque no lo cumple, ¿vale? Aseguraos eso. Luego ya como lo ordenéis, o sea, me parece muy bien y muy lógico, como comentaba antes, que juntéis varias tareas en un proyecto si eso tiene lógica. Y por lo tanto, vosotros lo vais a explicar y los evaluadores lo van a entender así, ¿vale? Más cositas, más dudas. No os quedéis con ninguna duda. Este es A el ver, momento. yo igual, nosotros es que los paquetes de trabajo no los, vamos, nuestro planteamiento no era tarea por paquete de trabajo porque tenemos un paquete digital. Entonces ahí vamos a desarrollar estrategias digitales, elaboración de diferentes cursos y tal, que eso no coincide con ninguna tarea específica, sino que es como resultado de todas las tareas, pues todo para ponerlo en diferentes plataformas, elaborar cursos para docentes de la Unión Europea y tal, que no coincide con ninguna tarea. Entonces, ahí yo ya, Pero cuando, ¿a qué te refieres que no coincide con ninguna tarea? O sea, que no coincide con porque una sola, pero con sí. una tarea, pero engloba la creación de módulos específicos digitales de todas las tareas como resultado. Es Vale. como un módulo digital, donde un país especialista en todo esto, en crear plataformas digitales, en Ujú. hacer cursos online, en hacer diferentes planteamientos digitales, pues entonces un módulo va para este país y ahí se van a depositar para que el profesorado haga el chequeo y se introduzca en plataformas digitales. Pero eso es un paquete de trabajo específico que tiene que ver con todo el proyecto, pero no con una tarea específica, sino con una función. Porque nosotros los paquetes de trabajo los hemos dividido en funciones, donde cada país hay un líder, y es así como lo habíamos planteado, pero bueno, Hombre, de la, a ver, yo creo, o sea, me parece bien lo que estás diciendo, pero eh, debéis dejar claro en la solicitud ese paquete de trabajo a qué tareas se corresponde. Quiero decir, eh, se tiene que corresponder con algunas, en plural, puede ser, ¿eh? De las tareas que vienen incluidas en esos bloques, ¿eh? sí, sí, totalmente, pero a ver, Vale, tenemos las tareas con las actividades. Eso está en un paquete de trabajo y en el 4 también, pero el 3 es como el paquete de trabajo digital. Entonces, vamos a elaborar, por ejemplo, una plataforma, vamos a hacer cursos online que corresponde tanto para el alumnado como para el profesorado, como para la comunidad educativa, que son como hacer como el resultado de todas las tareas. Ahí, claro, pero incluso ese paquete de trabajo no lo podéis relacionar con alguno de los dos bloques. Yo creo que sí, ¿no? claro, claro, va todo Eso es incluido. No es todo, vale, la tarea, por ejemplo, el paquete de trabajo 2 con la tarea y esta tarea se va a desarrollar mediante un enfoque más digital y tal. No, nosotros vamos a desarrollar todo el trabajo, pero luego todos los resultados, todas las actividades, todas las evaluaciones se van a depositar en una plataforma digital que luego se va a vale, compartir con la plataforma europea, pero claro, tiene que haber alguien encargado, entonces en ese paquete de trabajo va a tener una subvención, bueno, un presupuesto diferente porque va a ser un trabajo digital bastante complejo y no es una tarea específica, sino que es
Sí, la elaboración de algo, pero que pero aglutina que todas las afecta a... tareas. Eso es. Pues, pero Claro, esto es lo que digo que es importante que lo expliquéis para que los evaluadores lo tengan claro, ¿vale? claro, O todo sea, está justificado, por supuesto. en la solicitud que ellos vean que ese paquete de trabajo tiene que ver con tareas, en fin, con todas las tareas que vais a hacer, pero que Claro. tiene que estar relacionado, que no vaya a haber un malentendido que ellos digan, uy, esto aquí suelto, ¿a qué se refiere? No, no, Entonces, no, no. que quede claro en la redacción, ponernos en el lugar de los evaluadores, que tienen unas instrucciones de que los paquetes de Sí, trabajo tienen que sí. estar relacionados con tareas. Pues eso ellos lo quieren leer, Sí, sí, sí. No, para que no aparte queden dudas, ¿vale? hay anexos aclaratorios para que todo quede Vale, justificado. Y ahora tengo una estupendo. pregunta aparte de los paquetes de trabajo que le estamos dando vueltas, pero es que nosotros tenemos cuatro países, entonces es que es un trabajazo porque, claro, estar a ver cada uno en lo que es más especialista, ir afinando para que el proyecto tenga un poco de sentido. Ujú. ¿Cómo veis que no incluyamos movilidad con el alumnado? Es que hay países que me están comentando que es muy complicado. Nosotros en un principio barajamos la posibilidad de que algún alumno de todos los países, en cada una de las movilidades, que vamos a ir a todos los países, son 4 movilidades en total, más una primera de toma de contacto, que va a ser solamente con los coordinadores de las administraciones. Pero bueno, esa no cuenta para que la gestión es mucho más sencilla. Pero para los 4 países restantes, la movilidad con estudiantes, estamos barajando la posibilidad de eliminarla porque nos va a conllevar una serie de problemas por la estructura, porque son 2 colegios por 4 países, 8 centros. Claro. Entonces, veis que No, no, o sea, restaría. a ver, no, yo veo que, a ver, la finalidad de los K240 no es la movilidad del alumnado. Esa no es Ya, la finalidad. Es decir, puede haber movilidad del alumnado si está justificado, pero obligatorio no es. Lo único es que, por poner un ejemplo, no sé los sí, contenidos exactos, pero imaginaos que queréis practicar lo de las ventanas de movilidad. Hombre, pues lo normal es que para ver si funciona lo de las ventanas de movilidad es que haya alguna movilidad. No sé, claro, estoy claro. usando como una lógica muy, muy básica. Entonces, siempre comprobad que las actividades que vais a hacer no requieren de alguna actividad de prueba que indique, o sea, perdón, que implique la movilidad del alumnado. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, Sí, que no vean los evaluadores que no digan, uy, pero es que esto lo mejor es que lo probarais con alumnos moviéndose a otro país, ¿sabes? O sea, que no vean ahí una falta de poner en práctica lo que proponéis, pero en sí no es obligatorio. O sea, no es obligatorio que haya movilidad de alumnado, porque precisamente estos proyectos son para mejorar la gestión de los proyectos, sobre todo de los K1, que son de movilidad. ¿Ello implica que necesariamente tengáis que mover alumnos? Pues no necesariamente, dependerá del proyecto, pues tendréis que ver si es más necesario, menos necesario, a lo mejor no es necesario tampoco que vayan alumnado de los 4 países al mismo tiempo. En fin, eso ya es lo que vosotros veáis, pero tened en cuenta que si lo que queréis es probar, es llevar a cabo cosas que tenéis que probar esas cosas que queréis luego llevar a cabo. Eso sería lo óptimo, ¿vale? Eh, claro que por eso también, bueno, pues esa cantidad de 400.000 euros hay que justificarla también, de alguna manera. Entonces, depende del proyecto, pero me entendéis lo que quiero decir, ¿no? ujú, sí, sí, Mm, perfectamente. vale, genial. Más cosas. Los socios, ¿qué tal? ¿Lo tenéis claro, lo de los socios? Os lo digo porque a nosotros nos están llegando consultas de otros países, ¿vale? De futuros solicitantes de otros países o de otras agencias nacionales con dudas respecto a la elegibilidad de los socios, ¿vale? Ya sabéis que, como ha dicho Mónica, quiénes son exactamente las organizaciones que pueden formar parte de estos proyectos, los decide cada país, ¿vale? De igual manera que en
España, pues hemos publicado esa documentación donde dice qué son autoridades escolares, ¿vale? Consejerías de educación, delegaciones territoriales, ayuntamientos en el caso de escuelas de infantil gestionadas por los propios ayuntamientos, eh, que son centros educativos, en nuestro caso primaria, secundaria e infantil, y luego el tercer grupo, que ahí sí que hemos especificado que puede ser sindicato de docentes, asociaciones de padres y madres, facultades de educación, ojo, facultades de educación, no una facultad de biología, pero sí de educación. No sé si alguno de vosotros lo tenía en mente, pero claro, una facultad de educación en cuanto a formadores de futuros profesorados, de futuros profesores, ¿vale? Eso podría ser. En fin, en esa tabla hay que consultar eso. Cuidado con, no sé si tenéis duda con alguno de los posibles socios que os habéis buscado. Por ejemplo, nosotros hemos tenido ahí una pequeña lucha con ONGs que quieren participar. Les hemos dicho que no. O sea, desde luego en España no. Y la recomendación de la Comisión Europea es que ONGs no participen en estos proyectos. ¿Por qué? Porque las ONGs, aunque tengan una labor estupenda, no tienen un impacto definitivo, ¿no? Sobre el sistema educativo. Es decir, quien participe en estos proyectos tiene que tener la posibilidad de influir directamente sobre el sistema educativo, que por eso es obligatorio que vosotros estéis, ¿no? En el caso de España, en las consejerías de educación. Pero una ONG, la propia comisión dijo, hombre, que puedan hacer una labor muy encomiable, su poder de influir sobre los sistemas es muy limitado. Entonces, aquí en España no, en Francia también lo estuvimos comprobando el otro día, tampoco, y en la mayoría de los países no. Entonces, no sé si tenéis alguna duda respecto a la elegibilidad de alguno de vuestros socios. Yo lo tengo claro porque vamos con otra región francesa y cada uno llevaremos a nuestro centro asociado. Vale, perfecto. Me refería sobre todo al grupo 3, ¿vale? Así tenéis algún socio del grupo 3, que es el que más no puede variar entre país y país, que os aseguréis, igual que nosotros hemos publicado cuáles son las organizaciones elegibles en España, cada agencia nacional tiene que haber publicado en su página web cuáles son las organizaciones elegibles en cada uno de los grupos. Y si aún así tenéis alguna duda, no lo comentáis. Más vale eso que no, que luego llegue la solicitud y que alguno de vuestros socios no sea elegible, ¿vale? Eso ya sería un problema. Entonces, si no tenéis ninguna duda en ese aspecto, mejor, pero aseguraos, asegurad de que vuestros socios efectivamente pueden participar en un K240, que como veis, en cuanto a admisibilidad es bastante diferente de del resto de K2, donde cabe todo el mundo. Aquí no, aquí es mucho más limitado, en ese aspecto es más como un K1, ¿no? Que la Agencia Nacional tiene que decir, puede participar estos y estos no, ¿vale? Muy bien, pues más cosas, más dudas que tengáis. Aquí en Murcia teníamos al principio, perdona que te interrumpa, varios países, pero luego se nos han ido cayendo porque no están, vamos, que no saben en qué consiste y al final con las administraciones hemos tenido problemas porque Ya, no, es un programa nuevo y la verdad, pues es lo que pasó también cuando comenzaron los K2. Al principio había muy pocas solicitudes porque la gente era como no entendía bien de lo que iba. Pero al final, Juan Antonio, sí que habéis conseguido socios de sí, autoridades sí, educativas, ¿no? Vale, vale. sí tenemos, pero hay veces que hemos dudado de administraciones educativas porque había varios países que no nos fiábamos, entonces le hemos Ya. solicitado información y tal, y había alguna que era como inspección, pero era como autoridad, y ahí teníamos muchas dudas, porque nosotros desde aquí, desde Murcia, lo tenemos tan claro, tenemos la consejería Claro. y luego nuestros centros docentes. Centros docentes en todos los países, tenemos miles, pero el problema lo hemos tenido y hay algún país todavía que dudamos con la administración.
Porque Ya, claro, cada país tiene delimitadas estas funciones. pues escuchad, es muy sencillo. Si tenéis alguna Sí, duda, nos escribís, ¿vale? Al correo vale, vale, vale. asociaciones K240 tal. Y nos decís, mirad, tenemos dudas de si tal organización, vamos a usar la palabra organización así, Sí, sí, sí. es elegible dentro del grupo, bueno, el grupo 2 que son centros educativos, yo creo que es donde menos Es, problema hay. es con Si, el uno, es con el grupo uno. vale, pues nos lo pasáis, nosotros escribimos a la agencia nacional que corresponda y le decimos, por favor, necesitamos confirmación de si esta organización, que a lo mejor tiene todo un nombre en polaco que no entendemos nada, esto es elegible dentro del grupo 1 para K240. A ver lo que nos dicen, porque mm, a nosotros nos han escrito para preguntarnos. Por ejemplo, Sí. había, pues, sin dar nombres exactos, pero había una fundación de centros religiosos aquí en España que se ofertaba como autoridad educativa. Claro. Y Sí, claro, a la Agencia Nacional que nos lo preguntó le dijimos, no, estos son centros educativos y sus centros, si son centros concertados, pues podrían formar parte del grupo 1 de centros educativos, pero no son autoridad educativa. Y luego nos escribieron, ¿cómo que no somos autoridad educativa? Bueno, pues no sois autoridad educativa. Una cosa es querer ser autoridad educativa y otra cosa es serlo, entendiendo como los órganos que tienen posibilidad de tener influencia, ¿no? Y de gestionar los centros educativos de una comunidad autónoma, ¿vale? A nivel regional. Ellos no, ellos podrán gestionar pues, sus centros educativos de su congregación, pero eso no es una autoridad educativa. Entonces, comentaba esto porque igual que a nosotros nos han escrito agencias nacionales para confirmar si es elegible o no y dentro de qué grupo, pues vosotros igual, no os quedéis con ninguna duda a ese respecto. Más vale esto dejarlo claro antes de presentar la solicitud, que no luego, yo pensaba que tengo que cambiar de socio. No, ya. no hay problema. Las dudas que tengáis en ese aspecto, nosotros se las trasladamos a la agencia nacional que corresponda y os decimos sí o no. Ya está. Así de Sí. claro. No, no hace falta que sufráis, Juan Antonio, en ese Ah, sentido pues muchas de gracias. No, casi no. sí que nosotros pedíamos los OID, pedíamos toda la información, Mm, que nos mandasen documentos, pero muchos, lo primero que te ponían es administración educativa encargada de muchísimas cosas, pero luego nos metíamos en sus páginas web y teníamos dudas, que no claro. desconfiábamos, por supuesto, de ningún país, pero no, Sí, había queríamos, cosas, claro, es que los sistemas educativos son claro, diferentes en cada país. Por eso, lo más fiable es ir a la agencia nacional y preguntarle, oye, ¿esto es una autoridad educativa de los del grupo B de K240? ¿Sí o no? Sí, os lo decimos. No, también os lo decimos y tomáis la decisión. O sea que eso, que no merece la pena que os compliquéis mucho la vida en ese aspecto, porque nosotros ahí os la facilitamos. En otra cosa no. Pero en ver si las organizaciones son elegibles o no, eso os lo facilitamos nosotros sin problema. ok, ¿Vale? muchas gracias, muchas gracias. Nada. Es que ahora mismo me pilláis en Turquía, que estoy en un proyecto también Amigo. de 8 países con 8 universidades y aquí ahora mismo son las, no sé ni qué hora es, es la una, así que vamos a comer enseguida, pero Vale, tenía pues mucho nada. interés en... Nada, si vamos a ver, Javier o Pedro, ¿tenéis ahí alguna Sí, consulta yo más? bueno, con respecto a la institución educativa, yo creo que no tenemos problema porque es la Academia de Grenoble, que tenemos incluso un convenio de colaboración con ellos desde 2015, pero sí me surgen las dudas porque nosotros vamos a incluir un centro de formación del profesorado y allí, claro, lo tienen que aclarar, pero seguramente, bueno, la formación es la gestiona la universidad, la formación permanente del profesorado. Ujú. Eh, ¿Es necesario que sea como socio Facultad de Educación o puede ser la universidad como socio genérica, aunque luego recaiga la formación en función de su estructura en la Facultad de Hombre, pues Educación o es no? que eso depende que de Francia, me estás diciendo. Pues Sí, eso depende de la Agencia Nacional de Francia. Por eso os digo que esas dudas las vale. tenemos que preguntar. Si fuera en España, hombre, como la formación del profesorado
O sea, nosotros hemos hecho la tabla en función de cómo se organiza. Aquí están las facultades de educación, pero luego están los centros de formación del profesorado, que depende de cada consejería de educación y que en cada comunidad autónoma tiene su nombre. Pero en Francia seguramente funcionan de otra manera, pero no hace falta ni que vosotros os compliquéis la vida investigando, porque os podéis equivocar, ni nosotros. Nosotros le preguntamos directamente a la Agencia Nacional de Francia, tal organización es elegible para cada 240 y en qué grupo. Y se acabaron las dudas. Es decir, no perdáis mucho Sí, tiempo ni energía en eso, porque al final quien tiene que decidir sobre la elegibilidad o no es la Agencia Nacional de cada país, sí, independientemente de lo que nosotros opinemos, pensemos y calculemos. vale. Al final depende de ellos, con lo cual directamente se les pregunta y solucionado. Vale, vale. Es que no recuerdo si en la presentación se hablaba únicamente de facultades de educación como instituciones elegibles o de universidades en general. No, pero claro, pero esa presentación afecta a nosotros, a A nuestro sistema, España. sí. Es decir, es que Vale, vale. nosotros en el SEPI hemos tenido que decidir, en realidad el Sí, en función de Ministerio nuestro sistema de educativo. Universidades, claro, las organizaciones de España, pero imaginaos, yo qué sé, en Lituania, nosotros qué vamos a Claro. decir, no tenemos ni idea, tiene que ser la Agencia Nacional de Lituania la que diga, pues en el grupo A, aquí son estos, en el grupo B estos y en el grupo C estos. Por Vale. eso Si tenemos es alguna duda, acudir sí. directamente a las agencias nacionales. Vale. ¿Vale? Gracias. Nada, Javier. Y no sé, Pedro, ¿alguna duda más que quieras añadir antes de despedirnos? Tengo una duda, pero yo creo que he abierto el formulario de solicitud con PIC, no con OID. Eh, pero automáticamente os habrá salido un OID. Estaba intentando comprobarlo porque creo que no. Lo Es tengo que mirar. que, claro, el PIC ya sabéis que es el antiguo OID, que ya ni es obligatorio. Los que ya, las organizaciones que ya tienen mucho tiempo, pues tienen PIC, pero necesariamente tenéis que tener un OID. OID. Hombre, si te ha dejado abrirlo y sale el nombre de la consejería, Sí, sí, sí. Es que cuando he dicho Juan Antonio lo del OID, entonces lo he pensado, porque lo he abierto con PIN, me han salido los datos y ya, estaba pero comprobando. necesariamente en los datos no se os ha rellenado el OID. Es que es imposible no tener un OID. O sea, eso no es posible. Vale, pues lo compruebo entonces. Sí, compruébalo y si tienes alguna duda también nos Vale. escribís, oye, nuestro PIC es este, ¿cuál es nuestro OID? O sea, no os quedéis con ninguna duda, que el correo de asociaciones K240 o lo utilicéis vosotros o no lo utiliza nadie, ¿vale? Eso lo tenemos en exclusiva para vosotros, casi, ¿eh? O sea, que no os preocupéis, cualquier duda que os vaya surgiendo, en confianza, que ya veis que sois poquitos y tenemos interés en que salgan adelante, ¿vale? Los Tengo aquí proyectos. abierto el formulario y viene el OID, ¿eh? Tiene que ser el OID. Claro, En la por eso, solicitud, ¿eh? No en la apertura del formulario, sino en la solicitud claro, por eso digo, viene es el que OID, es necesario que sea un OID. que empieza Eh, con letras, sí. sí, con, En lo- la con, con la, descarga de la con la letra consejería E. automática, sí, con la letra E. Sí, Y siempre. además pone OID, o sea, Organization Claro. Lo ID. miro y si tengo algún problema Sí, o- nada, no se en escribe, el o sea, registro de eso no es organización. problema. En el registro de organizaciones me sale con PIC, pero no me sale con OID. Bueno, pues tú nos escribes y eso te lo solucionamos, eso Vale, no es Pero mira, problema, Pedro, en la porque un solicitud, a OID ver qué te sale. tenéis, es seguro que tenéis OID, eso no hay duda. vale. Muy bien, pues nada, quedamos en eso. Muchas gracias, Javier, Juan Antonio, Pedro, por vuestra participación. Y nada, quedamos a vuestra disposición en este mes que queda. Por favor, no os quedéis con ninguna duda, con nada en el tintero. Cualquier cosa por tonta que pensáis que puede ser, no es tonta, ¿eh? Aquí estamos para ayudaros, ¿vale? Muy bien, muchas Muchas gracias. gracias, muchas Muchas gracias. gracias. Muy bien. Venga, Juan Hasta Antonio, luego, gracias. que termine bien tu viaje por Turquía. Sí, pues está todo muy tranquilo, ¿eh? Es zona muy Bueno, tranquila y no es tanto como, porque no vaya la semanita que hemos pasado, a punto de cancelar, pero bueno, ya, estamos ya, en ya, la, ya. en la costa casi limitando con Grecia, en Ah, muy Chesme, bien, muy pero bien.
Está tranquilo todo Pues esto. nada. Muchas gracias. No Que metáis vaya en bien. follones, no metáis en follones. No discutáis con nadie, ¿no? Como dirían las No, madres. si no, No no discutas podemos con nadie. discutir. No podemos discutir con mucha gente por aquí, la verdad. Venga, Muchas pues un gracias. abrazo a todos. Hasta Chao. luego. Gracias. Hasta luego, Gracias, buen día. día. Ánimo con las solicitudes. Gracias. Chao.